El cristianismo es la religión más grande del mundo. Actualmente, más de 2.000 millones de personas siguen la fe, desde Estados Unidos hasta algunas de las dictaduras más estrictas del mundo, como Corea del Norte. El cristianismo triunfó en Europa, fracasó en Asia. Originario de la región de Judea en el Medio Oriente, el cristianismo actual se asocia a menudo con el mundo occidental, a pesar de ser una fe global con base en el Medio Oriente. Sin embargo, esto puede deberse a la incapacidad del cristianismo para tomar vuelo en áreas más orientales, como Asia, que en Occidente. Desde su punto central en Judea, el cristianismo comenzó su temprana expansión por los países circundantes del Levante, lo que hoy conocemos como Israel, Palestina, Líbano, Jordania, Siria y Chipre. Esto llevó a la expansión del cristianismo en el continente asiático, cuando Antioquía se convirtió en una nueva base para la fe después de su evangelización supuestamente por el propio apóstol Pedro, así como por Pablo y Bernabé. Los apóstoles Bartolomé, Simón y Andrés evangelizaron aún más Armenia y Georgia, respectivamente. A medida que la extensión de la religión en fase de elaboración, sin haber madurado, se extendía hacia el mundo oriental, pasando además por Mesopotamia y Partia, y supuestamente también por la India en su camino hacia el lejano oriente. La creencia es que a lo largo de estos primeros siglos, los cristianos nestorianos eventualmente se mudaron de las tierras del actual Irak a China. Y la evidencia más antigua conocida de tal contacto proviene de la época de la dinastía Tang, entre los siglos 7 y 10. Por lo tanto, se sabe que la misión cristiana primitiva en China fue establecida por un sacerdote llamado Alopen en el año 635 después de Cristo, y fue recibida con agrado por el propio emperador, a pesar de la oposición de los budistas y taoístas locales. El crecimiento del cristianismo en China aumentaría a un ritmo vertiginoso al principio, pero luego se estancaría bajo los gobernantes imperiales posteriores, menos tolerantes. Los esfuerzos por evangelizar se reanudarían durante el período mongol, ya que sus líderes tendían a ser más tolerantes religiosamente. Y el prodigioso Kublai Khan y muchos de sus familiares incluso se habían casado con una mujer nestoriana. La fe cristiana no solo fue tolerada, sino ahora bienvenida bajo el dominio mongol. Y cuando los católicos intentaron convertir a los mongoles siglos más tarde, se sorprendieron al descubrir que el cristianismo ya había llegado. Aún así, en respuesta a una solicitud de ayuda para solidificar la dinastía China Yuan, el Papa Nicolás IV envió a Juan de Montecorvino, un misionero franciscano, a la corte mongol. A John le apasionaba solidificar y expandir la fe cristiana en los territorios chinos, e incluso llegó a aprender el idioma mongol para traducir partes de la Biblia para los lugareños. Su trabajo condujo a una mayor expansión del cristianismo en la región, e incluso a algunos conversos, a pasar del cristianismo nestoriano oriental al católico occidental. Con la muerte de la dinastía Yuan en China, vino la muerte del evangelismo en la región, cuando la dinastía Ming tomó el poder y rápidamente expresó su intolerancia. Sin embargo, el cristianismo en China no desaparecería por completo, y su existencia y crecimiento continuarían con altibajos a lo largo de los siglos venideros. Hoy en día, se estima que China alberga a 20 millones de adultos cristianos, o aproximadamente el 2% de la población en 2018. Es un número grande, pero nada comparado con el hecho de que más del 60% de la población de Estados Unidos es de fe cristiana. China, por supuesto, estaba lejos de ser el único país del lejano oriente al que llegó el cristianismo. En Taiwán, muchos presbiterianos ingleses y canadienses habían llevado su religión a la isla con notable éxito. Cuando los residentes de China continental pronto llegaron a la isla taiwanesa después de la toma del poder comunista en el continente, el cristianismo se multiplicó. Hoy en día, los cristianos de la isla representan alrededor del 3% de la población, cifra todavía pequeña en comparación con las naciones occidentales, pero considerable. Japón se adaptó mejor al cristianismo al principio, y sin embargo, mucho peor en la actualidad. Los cristianos en el Japón actual representan solo alrededor del 1% de la población contemporánea, a pesar de las masas de conversos siglos antes, cuando el cristianismo llegó por primera vez a tierras japonesas. El siglo XVII marcó el comienzo del fin de esta era de éxitos para la fe, conocida como el siglo cristiano en Japón. Algunos fieles permanecieron, y cuando finalmente se permitió que los misioneros cristianos regresaran cientos de años después, descubrirían este hecho.
Otras naciones asiáticas, como Corea del Norte, albergan además a lo que se podría describir como cristianos encubiertos, gracias a la evangelización realizada en el siglo XIX por muchos protestantes estadounidenses. Estos primeros cristianos coreanos rápidamente se apasionaron y motivaron por su cuenta para continuar y compartir su nueva fe. Como resultado, la Corea del Sur moderna alberga algunas de las iglesias cristianas más grandes del mundo, y un gran número de sus propios misioneros están siendo enviados al extranjero. Casi el 30% de la población de Corea del Sur se considera cristiana hoy en día, e incluso bajo el rígido régimen totalitario de Corea del Norte, se cree que alrededor del 1% de la gente sigue la fe cristiana, lo mismo que Japón. La población cristiana más grande de cualquier país del este de Asia se puede encontrar en Filipinas, que alberga una comunidad católica particularmente grande, gracias a la colonización de España durante un lapso de casi 400 años. Los protestantes también llegaron a Filipinas bajo el dominio posterior de los estadounidenses, y muchos misioneros intentaron convertir a aquellos que los católicos no habían logrado. Hoy en día, un sorprendente 78% a 90% de la población, dependiendo de a quién le preguntes, se etiqueta a sí misma como cristiana. Eso representa más de 85 millones de personas. Este notable éxito de los misioneros cristianos puede atribuirse a la abrumadora ayuda que recibieron de la presencia de católicos españoles, seguidos de protestantes estadounidenses durante la era colonial. Además, sin una religión centralizada y generalizada que pueda competir con la fe recién introducida, Filipinas era esencialmente una puerta abierta esperando a que los cristianos entraran y difundieran la palabra. Otras naciones asiáticas como Tailandia, Myanmar, Sri Lanka, Indonesia, Camboya, Vietnam, e incluso la India, albergan también pequeñas pero importantes poblaciones cristianas, principalmente como resultado de una evangelización misionera limitada, y en el caso de Vietnam, de la supremacía ideológica comunista en la historia más reciente. Otra muy significativa razón por la cual el cristianismo no logró surgir en estos países puede atribuirse a la existencia de religiones en competencia como el Islam, el budismo y el hinduismo. Este último factor puede ser la razón más importante por la que el cristianismo no logró difundirse tan rápida ni tan ampliamente en el lejano Oriente como lo había hecho en Occidente. Incluso si algunas de las naciones asiáticas hubieran recibido más misioneros cristianos, y tal vez un frente más unido entre evangelistas nestorianos, católicos y protestantes, probablemente habría hecho menos diferencia que la ausencia de una religión local fuertemente solidificada que se interpusiera en su camino. Intentar convertir a los budistas al cristianismo fue particularmente difícil, y por lo tanto, aquellos países como Tailandia que eran fuertemente budistas, tendieron a resistir aún más los actos de los misioneros. La mayoría de los cristianos dentro de estas naciones eran inmigrantes o, de lo contrario, no eran conversos budistas locales. Aunque algunos, por supuesto, existieron. Además, algunas de estas naciones más budistas, como Sri Lanka, albergaban además otras religiones como el hinduismo y el islam. El islam es otra fe que históricamente se ha resistido excepcionalmente bien al empuje de ideales externos, y es el islam el que aún hoy sigue siendo la religión más seguida en toda Asia. Justo detrás del Islam no está el budismo, sino el hinduismo, otro credo que, en el caso de la India, fue un obstáculo particular para los evangelistas cristianos. Otros factores que explican por qué el cristianismo tuvo problemas en Asia podrían incluir el hecho de que el Imperio Romano controlaba el Medio Oriente en el momento del origen de la fe, lo que hacía mucho más probable que la religión se extendiera más hacia Occidente que hacia Oriente, o tal vez el hecho de que, considerando la ubicación de tales imperios cristianos en contraposición a la de los grandes imperios islámicos, hubo una posición general de los cristianos en Occidente y los musulmanes en Oriente a lo largo de gran parte de la historia, contribuyendo así a la falta prevalente de la conquista cristiana en el lejano Oriente. A esa idea se sumaría además el concepto de que las religiones a menudo se propagaban a través de la conquista y la colonización, las cuales eran más fáciles de hacer cerca de las bases de las naciones cristianas, en lugar de hacer largos viajes lejos de casa con sus fuerzas militares. Y aún así, algunos sugieren que pudo haber otra razón importante: la cultura oriental. La idea de principios rectores y un enfoque más filosófico de la vida tendió a impregnar las culturas orientales, lo que significó que la idea de religiones como el cristianismo, o incluso el islam, habría sido bastante extraña y contraintuitiva. Aunque el eventual éxito masivo del islam parece mostrar la voluntad de los asiáticos orientales, se adaptaron a esa idea cuando existía una mayor exposición y una introducción temprana.
Por lo tanto, si bien no hay una sola razón por la cual el cristianismo en Asia no logró afianzarse con fuerza en la mayoría de las naciones, hay algunos factores que pueden señalarse: la potente presencia del Islam, las ideas preexistentes del budismo y otros sistemas de creencias del lejano oriente, y la exposición limitada al mundo cristiano. Hoy en día, el cristianismo es la religión más grande del mundo, pero en Asia, especialmente en el extremo oriental, sigue siendo una minoría predominante.